Todo comenzó con un sonido tan leve que durante varios segundos pensé que simplemente lo había imaginado. Un ruido suave que parecía provenir del suelo, justo debajo de mi cama. Algo parecido a un roce lento contra la madera del suelo o contra el propio colchón. Un sonido irregular que aparecía y desaparecía en medio del silencio profundo de la casa, y que en un primer momento intenté explicar de la forma más lógica posible, pensando que quizá alguna tabla del suelo se estaba contrayendo por el frío de la madrugada, o que tal vez el viejo sistema de calefacción estaba produciendo pequeñas vibraciones que se transmitían por el suelo. Algo completamente normal en una casa antigua como la nuestra. Pero cuanto más intentaba convencerme de que no era nada extraño, más evidente se volvía el hecho de que aquel sonido tenía un ritmo demasiado irregular para ser un simple problema de la casa, porque aparecía durante unos segundos, se detenía y luego volvía a repetirse justo cuando el silencio volvía a llenar la habitación. Aquella noche eran aproximadamente las 3 de la madrugada cuando desperté por primera vez, no de forma brusca, sino lentamente, con esa sensación confusa de haber escuchado algo que mi mente todavía no terminaba de reconocer. Y recuerdo perfectamente el momento en el que abrí los ojos en la oscuridad de mi habitación y me quedé completamente quieto, tratando de identificar el origen del ruido, mientras la tenue luz de la farola de la calle entraba por la ventana, proyectando sombras alargadas sobre las paredes, creando esa atmósfera extraña que aparece en las casas cuando todo el mundo está dormido y cualquier pequeño sonido parece mucho más fuerte de lo que realmente es. Durante unos segundos no escuché nada más, lo que me hizo pensar que tal vez todo había sido producto de un sueño o de mi propia imaginación, pero justo cuando estaba a punto de volver a cerrar los ojos, el sonido regresó, esta vez mucho más claro, un pequeño golpe sordo seguido de un roce lento que parecía desplazarse justo por debajo del colchón, tan cerca que instintivamente tensé las piernas como si mi propio cuerpo estuviera reaccionando antes de que mi mente pudiera encontrar una explicación lógica para lo que estaba escuchando. Lo primero que pensé fue que quizá algún objeto se había caído debajo de la cama y se estaba moviendo por el peso del colchón o por alguna vibración del suelo, algo que podría explicarse fácilmente si hubiera dejado caer algún libro o algún aparato pequeño antes de acostarme. Pero mientras permanecía inmóvil, intentando escuchar con atención, me di cuenta de algo que hizo que mi respiración se volviera mucho más lenta y cuidadosa. El sonido parecía moverse. No era un golpe aislado ni un simple roce en un punto concreto. Era un movimiento lento que se desplazaba de un lado al otro bajo la cama, como si algo estuviera arrastrándose con cuidado por el suelo, intentando evitar hacer demasiado ruido. Y esa idea por sí sola habría sido suficiente para poner nervioso a cualquiera, pero lo que realmente empezó a inquietarme fue la forma en la que el sonido se detenía cada vez que yo movía ligeramente el colchón o cambiaba mi respiración, como si aquello que estuviera debajo pudiera oírme. Me quedé completamente inmóvil durante varios segundos, tratando de convencerme de que probablemente se trataba de un animal pequeño que se había colado en la casa, quizá un gato callejero o algún tipo de roedor que había encontrado un hueco para entrar y se había refugiado debajo de la cama buscando calor. Algo desagradable, pero perfectamente posible. Y esa explicación me tranquilizó lo suficiente como para incorporarme ligeramente, apoyándome sobre los codos mientras intentaba mirar hacia el suelo, aunque la oscuridad debajo de la cama era tan profunda que no podía distinguir absolutamente nada. Recuerdo el momento exacto en el que estiré el brazo hacia el borde del colchón con la intención de inclinarme un poco más para mirar debajo,
Un gesto lento y cuidadoso que habría parecido completamente normal en cualquier otra situación, pero justo cuando mi mano se acercó al borde de la cama, el sonido volvió a aparecer. Esta vez no fue un roce, fue una respiración, una exhalación lenta y húmeda que surgió desde la oscuridad justo debajo del colchón. Mi cuerpo se quedó completamente rígido en el instante en que la escuché, porque ese sonido no tenía nada que ver con el movimiento de un animal pequeño, ni con el crujido de la madera, ni con ninguna de las explicaciones que había intentado darme a mí mismo durante los últimos minutos. Era claramente una respiración humana, muy lenta, muy cerca. Retiré la mano del borde de la cama de forma casi instintiva, mientras una sensación fría recorría mi espalda, y durante varios segundos permanecí completamente inmóvil, tratando de convencerme de que probablemente se trataba de había interpretado mal el sonido, que quizá mi mente estaba exagerando algo que en realidad tenía una explicación completamente inocente. Pero entonces ocurrió algo que hizo que todas esas excusas se derrumbaran en un solo instante. La respiración volvió a escucharse, más cerca, como si aquello que estuviera debajo de la cama se hubiera desplazado lentamente hasta quedar justo debajo de mi cabeza. Recuerdo que mi corazón empezó a latir con tanta fuerza que durante un momento temí que la persona o lo que fuera que estaba debajo pudiera escucharlo, y esa idea me obligó a quedarme completamente quieto, respirando de forma lenta y superficial, mientras trataba desesperadamente de decidir qué debía hacer, porque cualquier movimiento que hiciera implicaría aceptar algo que mi mente todavía se negaba a procesar por completo. Había alguien debajo de mi cama, y lo peor de todo era que llevaba suficiente tiempo allí como para permanecer completamente en silencio mientras yo dormía. Fue en ese momento cuando escuché otro sonido que me heló la sangre, un pequeño golpe suave contra la madera. 3 veces, justo debajo del colchón, como si la persona que estaba allí hubiera decidido avisarme de que sabía perfectamente que yo estaba despierto. Después de la tercera noche comprendí que lo que ocurría no era un simple ruido aislado ni una coincidencia absurda producida por el cansancio, porque el sonido volvió exactamente a la misma hora, con la misma cadencia lenta y arrastrada, como si algo bajo la cama estuviera midiendo el tiempo con paciencia infinita, esperando el momento preciso en el que mi respiración se volvía más irregular y mi mente empezaba a dudar de sí misma. Y fue en ese instante cuando sentí por primera vez algo que no había experimentado en las noches anteriores: la certeza absoluta de que aquello que se movía debajo de mí no solo estaba allí, sino que también sabía que yo lo estaba escuchando. Durante varios minutos permanecí completamente inmóvil, intentando convencerme de que debía ignorarlo, de que si no reaccionaba tal vez desaparecería como tantas otras cosas extrañas que ocurren cuando la mente se encuentra al borde del sueño. Pero el sonido no desapareció, al contrario, se volvió más claro, más deliberado, como si la cosa que estaba debajo hubiera decidido acercarse lentamente hacia la parte del colchón donde descansaba mi cabeza, arrastrándose con un movimiento tan lento que cada centímetro parecía durar una eternidad. El colchón cedió apenas 1 milímetro. Fue un movimiento tan pequeño que podría haber pasado desapercibido en cualquier otra circunstancia, pero en aquel silencio absoluto se sintió como una sacudida violenta, y mi cuerpo reaccionó de inmediato tensando todos los músculos al mismo tiempo, mientras mi respiración se detenía involuntariamente al comprender que lo que estaba debajo no solo se movía por el suelo, también estaba tocando la estructura de la cama. Intenté mantener la calma, repetir mentalmente que debía tratarse de algo racional, quizá una tubería dilatándose, quizá un animal que había logrado entrar en el edificio, cualquier explicación que evitara pensar lo que mi mente empezaba a sugerir con insistencia creciente, que había algo vivo debajo de mí,
algo que llevaba varias noches observándome sin que yo pudiera verlo. Entonces escuché un sonido diferente. No era un roce, ni un desplazamiento. Era una respiración, muy suave, muy irregular, como si el aire pasara por una garganta demasiado seca. El sonido provenía claramente del espacio bajo la cama. Durante varios segundos mi mente se negó a aceptarlo, porque implicaba una conclusión demasiado absurda, demasiado imposible. Pero el sonido volvió a repetirse, esta vez más cerca, acompañado de un leve crujido de la madera del somier que se arqueaba ligeramente bajo el peso de algo que no podía ver. En ese momento comprendí que permanecer inmóvil ya no era suficiente. Necesitaba saber qué había debajo. Con un movimiento extremadamente lento, deslicé una mano hacia el borde del colchón, intentando reunir el valor suficiente para inclinarme y mirar hacia el suelo. Pero antes de que pudiera hacerlo, ocurrió algo que hizo que mi sangre se helara por completo. Algo debajo de la cama imitó exactamente el movimiento de mi mano. No lo vi, pero lo escuché. Un roce suave contra el suelo, paralelo al mío, como si una segunda mano invisible se estuviera desplazando en la oscuridad, siguiendo cada uno de mis gestos con precisión absoluta. Retiré la mano de inmediato. El sonido debajo de la cama también se detuvo. Durante unos segundos, el silencio fue tan profundo que incluso el leve zumbido eléctrico del edificio parecía haber desaparecido. Y en medio de esa quietud, empecé a comprender algo que resultaba aún más inquietante que la simple presencia de algo escondido bajo mi cama. Aquello no se movía al azar, reaccionaba a mí. Esperé. Pasaron 1, 2, quizá 3 minutos. Entonces, lentamente, el colchón volvió a hundirse apenas 1 milímetro más cerca de mi cabeza. Esta vez no hubo roce previo, ni sonido de desplazamiento. Simplemente apareció la presión, como si algo se hubiera levantado desde el suelo y estuviera empujando desde abajo. La sensación fue tan repentina que tuve que contener un impulso inmediato de saltar fuera de la cama, pero algo dentro de mí, una mezcla extraña de miedo y necesidad de comprender, me obligó a permanecer donde estaba, escuchando cada pequeño sonido, cada vibración, cada señal que pudiera indicar qué demonios estaba ocurriendo en el espacio oscuro que se extendía justo debajo de mí. Y entonces sucedió algo que jamás olvidaré. Justo debajo de mi cabeza, en la oscuridad absoluta bajo la almohada, algo susurró. No fue una palabra clara, fue más bien una especie de intento de sonido humano, una exhalación irregular que parecía estar intentando formar una sílaba que nunca llegaba a completarse. Pero lo más aterrador no fue el sonido, fue el momento en que comprendí que aquel susurro no salía de una garganta normal. Parecía venir desde demasiado cerca, exactamente desde el lugar donde mi cabeza recastaba sobre el colchón, como si la cosa que estaba debajo hubiera aprendido finalmente dónde debía colocarse para escucharme respirar. Y entonces su respiración se sincronizó con la mía. Durante varios minutos permanecí completamente inmóvil, escuchando cómo aquella respiración bajo la cama seguía el ritmo exacto de la mía, inhalando cuando yo inhalaba y exhalando apenas 1 segundo después, como si algo en la oscuridad estuviera aprendiendo mi cuerpo desde la distancia mínima posible. Y cuanto más tiempo pasaba, más evidente se volvía que aquello no era una coincidencia ni un eco extraño del edificio, porque la sincronización era demasiado precisa, demasiado consciente, demasiado perfecta para ser accidental. Intenté controlar mi respiración, hacerlo de forma irregular, acelerar de repente, detenerla durante unos segundos para romper ese extraño reflejo que parecía haberse formado entre nosotros. Pero cada cambio que hacía era seguido inmediatamente desde el espacio oscuro bajo el colchón, como si la cosa que estaba allí abajo no solo pudiera escucharme, sino anticipar exactamente cuándo iba a cambiar el ritmo. El miedo empezó a mezclarse con una sensación mucho más inquietante, la sensación de estar siendo estudiado. No como una presa inmediata, sino como un experimento. Algo debajo de mí estaba aprendiendo,
y lo estaba haciendo conmigo. Con un movimiento extremadamente lento, intentando no provocar ninguna reacción, giré la cabeza unos centímetros hacia el borde de la cama, lo suficiente para que mi mirada quedara orientada hacia el suelo, hacia esa franja de oscuridad absoluta donde comenzaba el espacio bajo el colchón, y durante unos segundos me limité a observar sin atreverme todavía a inclinarme lo suficiente como para ver realmente lo que había allí. Entonces el colchón volvió a hundirse. Esta vez más, no fue 1 milímetro, fueron varios. La presión apareció justo debajo de la almohada, como si algo hubiera apoyado su peso directamente contra la estructura de la cama, empujando lentamente hacia arriba, y por primera vez sentí de forma clara la presencia de una forma sólida bajo mi cabeza. Algo estaba justo ahí, debajo de mí, tan cerca que solo nos separaban unos centímetros de madera y tela. La respiración volvió a sonar, más fuerte, más húmeda, y entonces ocurrió algo que hizo que todo mi cuerpo se paralizara por completo. Desde la oscuridad bajo la cama, algo habló. No fue una frase clara, fue una voz débil, distorsionada, como si alguien intentara imitar el sonido humano sin entender realmente cómo funcionan las palabras. Pero reconocí perfectamente lo que estaba intentando copiar. Era mi propia voz. No decía nada coherente, solo repetía fragmentos de sonidos que yo había hecho durante la noche. Respiraciones, pequeños suspiros, incluso un leve murmullo que recordaba haber pronunciado cuando me desperté sobresaltado horas antes. Aquello estaba repitiéndome, aprendiendo cómo sonaba. En ese momento comprendí algo que me produjo un terror mucho más profundo que la simple presencia de algo escondido bajo mi cama. Aquella cosa no estaba escondiéndose de mí, estaba preparándose. Durante las noches anteriores había estado escuchando, observando, copiando, como si necesitara aprender exactamente cómo se comporta un ser humano antes de mostrarse. La presión bajo la almohada aumentó ligeramente, el colchón volvió a hundirse, y por primera vez sentí claramente el contorno de algo que se movía justo debajo de mi cabeza, desplazándose lentamente por el interior de la estructura de la cama, como si buscara la posición exacta. Mi respiración se aceleró sin que pudiera evitarlo. La respiración bajo la cama también, pero esta vez no llegó con retraso, llegó al mismo tiempo, exactamente igual, sincronizada, perfecta. Entonces escuché el crujido. No provenía del suelo, venía del colchón, un sonido leve, casi imperceptible, como cuando la tela comienza a tensarse demasiado, y comprendí lo que estaba ocurriendo un segundo antes de que sucediera. Algo desde abajo estaba empujando hacia arriba, intentando atravesar el colchón. Mi cuerpo reaccionó por puro instinto y me levanté de golpe, cayendo al otro lado de la cama, con el corazón golpeando violentamente contra el pecho, mientras miraba fijamente el colchón que acababa de abandonar, esperando ver cómo algo emergía desde su interior. Pero nada ocurrió. El colchón volvió lentamente a su forma normal. El silencio volvió a la habitación. La respiración desapareció. Durante varios minutos me quedé allí de pie, temblando, esperando cualquier señal de movimiento, cualquier sonido que confirmara que aquello seguía allí, pero no volvió a pasar nada. Cuando finalmente el amanecer comenzó a entrar por la ventana, iluminando poco a poco la habitación con una luz gris y fría, reuní el valor suficiente para acercarme de nuevo a la cama y mirar debajo. El espacio estaba completamente vacío. No había nada, ni rastro, ni marcas en el suelo, ni polvo alterado. Nada que indicara que algo había pasado allí durante la noche. Pero cuando levanté lentamente la almohada para comprobar el colchón, descubrí algo que todavía hoy no puedo explicar. En la tela, justo donde había apoyado mi cabeza, había una leve marca hundida, como la forma incompleta de un rostro. Desde entonces no he vuelto a dormir en esa cama. Pero algunas noches, cuando el silencio de mi casa se vuelve demasiado profundo, todavía me despierto con la sensación de escuchar una respiración en la habitación. Una respiración que empieza apenas un segundo después de la mía. Y recuerda, algunas cosas no desaparecen. Solo esperan a que vuelvas a cerrar los ojos. Si te gustan estas historias, suscríbete y dime en comentarios
¿Qué harías tú en su lugar?